Nos acompaña el día de hoy el doctor Ángel Arias. Por favor, permítame estrechar su mano. Odontólogo, importante el día. Vi que Fernanda estaba que le hacía bastantes consultas y está muy interesada en el tema y me parece también importante aquello. ¿Qué tan importante es la muela del juicio en la vida del ser humano, Doc? Ok, primero tenemos que entender, ante todo buenos días y gracias por la invitación, tenemos que entender que nosotros como seres humanos estamos precisamente en todo el paso evolutivo. Ajá. Es decir, hoy en día como especie, como seres humanos no nos sirve ya el tercer molar. Hoy en día todo está cocido, todo está blandito, todo lo que consumimos, no consumimos ya cosas duras. Entonces el tercer molar hoy en día no es esencial, solamente el primero y el segundo. De hecho, como un dato curioso para que lo sepan todos en casa, como especie hay literatura basada en evidencia que demuestra que el ser humano hace muchísimos años tenía hasta 4 molares. ¿Por qué? Porque consumía cosas muchísimo más duras y le era esencial. Hoy en día ya no. Es más, en unos cientos de años el ser humano ya no va a tener terceros molares. Wow. Es el siguiente paso en la evolución. Doc, una consulta. ¿Hay un rango de edad en el que yo pueda decir extraerme las muelas del juicio? Porque les voy a hablar a título personal. Yo a mis 26 años recién vine con los síntomas a tomar la decisión de extraerme las muelas. Ok, sí, claro, podemos hablar que prácticamente desde que se pueden visualizar en una radiografía, el proceso se puede planificar. Es decir, se hace una radiografía a una temprana edad y ya se puede determinar si esa pieza dental va a dar problemas a futuro, si no va a haber espacio, si no va a tener la función adecuada. Se puede programar una cirugía temprana antes de que puedan aparecer esos síntomas y causar todas esas molestias, dolores que nos causan esas molitas. ¿Y qué pasa si no causa molestia? Porque yo tengo las muelas del juicio y hasta la fecha me las he sacado y yo no tengo problema. O sea, nunca me he puesto brackets ni nada de esas vainas. Claro, sí existe un pequeño porcentaje en la población que nacen como que con esa suerte de... Dios me quiere, pues, entonces. De verdad. De que Dios no me presentan, o sea, tienen el espacio para que erupcionen rectitas sin problema. Son pocos, pero hay. O sea, la mayoría, y hablando de estadística, el 90% más o menos de la población hoy en día tiene el problema con las muelitas de juicio porque no tenemos espacio. O sea, no tan suertudo, porque igual la última como que me salió media así, como que media virada. Sí, suele pasar. Sí lo vi, Tienen sí. anatomías y posiciones bastante fuera de lo común esas molitas. Son muy particulares. Doc, ¿qué sucede cuando hay un proceso de ortodoncia? Que era lo que justamente estábamos conversando tras Sí, cámaras. así es. Cuando no se hace un previo estudio de obviamente todo lo que es la mandíbula para diagnosticar si es que es necesario sacarlas o si no. Porque lamentablemente uno corre el riesgo de que se pone los brackets, no se sacan las muelas y obviamente el proceso de ortodoncia queda en nada. Claro, sí, eso la verdad es que es un gravísimo error. Siempre que se planifica una ortodoncia tiene que haber un estudio radiográfico de respaldo. ¿Por qué? Para precisamente evitar este tipo de errores. Tenemos el caso de que, por ejemplo, se hace una ortodoncia exitosa, pero las muelitas del juicio después llega el chico a los 18, 19, 20 años, erupcionan y no tienen espacio, terminan dañando el proceso de ortodoncia que se llevó cuando era adolescente. Y todo fue un gasto. Y todo por una mala planificación, un fallo en el diagnóstico. Tiene que haber una radiografía. En la radiografía siempre. se ven que están ahí adentro. Ya ¿no? se ven que están en proceso de formación y se puede diagnosticar a tiempo si van a causar problemas o no. El proceso de recuperación, ¿cuánto es? Hay personas que se las pueden hacer a cierta edad, en personas adultas mayores, ¿cuánto tiempo es el tiempo de recuperación? O sea, si uno va a practicarse este procedimiento quirúrgico, ¿quirúrgico está bien? Sí, no siempre es quirúrgico, pero sí, Por se lo realiza, general. la verdad, muy frecuentemente quirúrgico. Porque es una cirugía, básicamente. Sí, una pequeña cirugía, así es. Entonces, ¿cuánto es el tipo de recuperación? Dependiendo de la edad. Claro, tenemos que tener en claro de que siempre, entre el paciente más joven es, siempre va a poder recuperarse más rápido. Okay. O sea, podemos realizar el mismo procedimiento, igualito, con la misma posición de la molita, en un jovencito que entre los 15 y los 20, hacemos lo mismo en un paciente de 60, la recuperación del paciente de 60 va a ser un poquito más lenta. Okay. Obviamente por procesos de la edad, fluctuaciones de colágeno, todo lo que la edad, uno que como ser humano va perdiendo con la edad. Entonces, el tiempo de recuperación siempre va a ser más rápido. Estamos hablando de que no más de 7 días o 6 días en una persona jovencita y en cambio, en una persona un poquito mayor, estamos hablando que podría ser 10, 12 días. Un poquito más. ¿Te dolió cómo te sacaste la muela? Eso les iba a contar, que yo la verdad, cuando a mí me hicieron la radiografía, Doc, mis muelas estaban acostadas. Entonces, yo la verdad, yo estaba muy nerviosa e incluso en algún punto le dije a mi odontólogo, ¿sabe qué? No me haga nada, porque existe este temor de cómo va a ser todo el tema de la extracción. Ah, ok. Qué bueno que toque ese tema porque hay algo muy importante que me gustaría que la gente en casa sepa, y es el hecho de que este procedimiento no es recomendable que lo haga un odontólogo general. Siempre es importante que lo haga un cirujano especializado en el campo.
¿Por qué? Porque es un procedimiento que requiere mucha minuciosidad, hay que saber intervenir y sobre todo, una de las cosas más importantes es que esta mulita, por la posición anatómica en la que se encuentra, está muy posterior, tiene mucha cercanía a ciertas estructuras importantes, anatómicas importantes a tener en cuenta, como una arteria y un nervio que pasan muy cerquita. Claro. Ahora, entonces siempre hay que tenerlo como que con pinza. teniendo en cuenta que en nuestra boca existen miles y miles y miles y miles de bacterias, Correcto. que es diferente a hacerse alguna operación afuera, que tú coges, pones la gasita, la cremita y se acabó. Sí, así Aquí no es. se puede hacer eso. Correcto. ¿Cómo es el proceso para que no se infecte, para que esté bien curadita? ¿Qué se pone? ¿También se pone gasa? ¿Qué se O sea, las gasitas o los apósitos se colocan inmediatamente cuando se termina y Ya. dentro de 45 minutos, una hora se desechan. Ah, ¿ya? ya. Pero lo que viene después, y es importantísimo, y eso le hago mucho hincapié a mis pacientes, es el cuidado de la herida. Porque tal cual les digo a mis fuerza, pacientes, nada. o sea, no es lo mismo tener una herida en piel Ah, exacto, que una sí. herida en boca, que es un medio muy lleno de bacterias. Correcto. Entonces ahí Y siempre, húmedo. correcto. Entonces ahí nos vamos a ayudar de ciertos agentes que tienen ciertos enjuagues bucales, como lo es la clorexidina, por ejemplo. Ok. Con un enjuague a base de clorexidina podemos siempre tener la higiene óptima, la herida siempre limpiecita, el enjuague. Incluso a mis pacientes les recomiendo que con una jeringuilla hagan un lavado siempre a presión directamente sobre la herida y asegurarse que no quede ningún residuo de alimento. Doc, y recomendaciones para que justamente nosotros podamos detectar al tiempo cuándo es la extracción de las muelas de juicio. Ya, lo mejor siempre es cuando el paciente esté entrando entre los 14, 15 años, hacer una radiografía de control y poder determinar en esa edad que ya se puede, porque tenemos, si las piezas dentales, las muelitas de juicio no están erupcionadas, se ven radiográficamente ya. Entonces es importantísimo que ahí se diagnostique a tiempo y se pueda hacer la intervención mucho antes de que genere síntomas. Doc, muchísimas gracias por esos consejos, por sus recomendaciones, son importantísimas para las personas que justamente están viendo y que se tienen que hacer este procedimiento dental. Así es. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó ese riquísimo plato de Fernanda. Cuéntenles, amigos.